Bueno, primero me voy a presentar, mi nombre es Antonio, trabajo como lead artist tanto de entornos como de personajes en un estudio de outsourcing de aquí en Madrid que se llama Secret Six y también realizo labores de docencia, también soy profesor bueno, en varios másteres aquí en Voxel. Y bueno, concretamente un poco en el máster, ¿no? al que haría referencia este taller, ¿no? que vamos a impartir hoy, que sería bueno, pues el más enfocado a Hazard Face, Weapon y vehículos, ¿no? Bueno, pues por resumir mucho, llevo trabajando en el sector 3D desde el año 2009 más o menos. Y he trabajado bueno, pues dentro de labores de modelado. Sí, sí, no sé, se escucha por ahí de fondo, no sé si, a ver ahora, vale, perfecto. Sí, he trabajado como modelador y texturizador, bueno, pues tanto en cine como videojuegos, ¿vale? Y bueno, tienes aquí un poco el extracto de algunos de los títulos, ¿no? Y sitios donde un poco está trabajando. Aquí, no sé si sabéis, ¿no? Pero muchas veces por temas de NDA y demás hay muchos proyectos sobre todo los que son más recientes, que no se pueden colgar, ¿no? Un poco y al final siempre cuando os damos ese tipo de charlas, siempre al final el portfolio que mostramos o lo que sea siempre se queda un poco desactualizado, ¿no? Dejadme que os quería también enseñar algunos de mis trabajillos, ¿no? Un pequeño extracto de algunas cosillas, ¿vale? Tanto de un poco más orientado al tema personajes, un poco más orientado al tema de entornos, ¿vale? Un poco... Antonio, solo se ve Zoom. Solo se ve Zoom, vale, un segundito, dejarme que... A ver... Ah, vale, porque está la pantalla al revés. Vale, ya está, perdonad. No sé por qué lo tengo. Normalmente suele ser la pantalla 1, pero está la pantalla 2. Vale, lo tenemos ahora. Ahora sí que estáis viendo ahí cosillas, ¿no? Sí, ya sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, aquí algunos de mis trabajos, ¿vale? Tanto en el ámbito como más personajes un poco más estilizados, eh, entornos, pues aquí algunas cosillas, ¿no? Un poco diferentes tipos de trabajos. Durante este tiempo que llevo, pues bueno, me ha dado la oportunidad para realizar muchos tipos distintos de tareas, ¿no? Lo cual la verdad que está bastante interesante. Acabamos con esto, pues verlo un poquillo simplemente. Vale, también quería aprovechar antes de iniciar y ya arrancamos y os sigo con un poco la parte un poco más divertida. Quería enseñaros un poco, bueno, pues algunos trabajos, ¿no? Que formarían parte de este máster bueno, pues, que antes os indicaba, ¿no? De Weapons and Vehicles, ¿vale? Bueno, realizado por alumnos en anteriores ediciones del máster, ¿no? Bueno, pues, quería enseñar un poco simplemente, ¿vale? Para que vierais un poco lo que se está realizando, ¿no? Más o menos. Bueno, voy a pasar así un poco de prisa, ¿vale? Tenéis, como sabéis, en la página web de Voxel, pues tenéis también, si lo queréis ver con más calma, pues tenéis ahí un poco esta serie de trabajos y demás, si los queréis ver, ¿vale? Bueno, lo tenemos más o menos. Bueno, pues después de esta breve introducción, comentaros un poco cuál va a ser el plan, ¿vale? De este taller. Me gustaría poder realizar un elemento más complejo que este, ¿no? Lógicamente, pero bueno, sabéis que al final esto van a ser un par de horas y si nos metemos en algo muy grande no nos va a dar tiempo a poder sacar demasiada cosa, ¿vale? Entonces vamos a intentar a ver si podemos trabajar sobre un elemento relativamente sencillo, ¿vale? Sobre el que poder ver un poco el proceso general que llevaríamos a cabo de cara a abordar cualquier tipo de asset, ¿no? Independientemente de la complejidad que este tuviera, ¿no? O sea, al final, un asset complejo
no deja de ser, bueno, pues muchos assets simples, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, esto al final tiene, dentro de su sencillez, pues presenta diferentes tipos de efectos, ¿no? que tenemos que ir consiguiendo y sobre todo que todo vaya quedando con una naturalidad, ¿no? Que es lo que le va a dar ese rollo de similitud, ¿no? Que realmente es algo que realmente te lo veas y te lo creas, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco con ello. Yo suelo trabajar con 3D Studio, ¿vale? El proceso más o menos no difiere mucho si trabajas con algún otro software, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver un poco con esto. Me gustaría hacer un pequeño descanso a mitad del máster, que sean 10 minutitos o algo así, y al final del mismo, preguntas que vayáis teniendo, ¿vale? La podemos ver ahí, o si alguien tiene alguna pregunta durante el proceso, pues que también la comente y lo podemos ver un poco sobre la marcha, ¿vale? Si es algo más o menos rápido, lo vemos un poco, como os digo, sobre la marcha, ¿vale? Vale, voy a beber un poco de agua, que si no me ahogo. Porque aquí, si no... Bueno, chicos, pues empezamos con ello. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar sobre este elemento. La primera cosa que yo realizaría, ¿vale? Sobre cualquier tipo de asset que yo tuviera que llevar a cabo. De hecho, me va a pasar esto, yo creo, con la otra pantalla, porque esto yo creo que aquí no pinta demasiado. Y lo tengo ahí, no me molesta. Vale. Lo primero es el tema de la escala, ¿vale? Es importante que nosotros cuando estamos desarrollando cualquier cosa contemos siempre con un personaje de referencia, ¿vale? Un humano, ¿vale? Comprobar un poco que las dimensiones del humano pues están dentro de lo razonable. O sea, si nosotros empezamos un proyecto y estamos modelando este cuchillo y finalmente estamos modelando un cuchillo que por error hemos empezado a trabajar sin mirar la escala y al final sacamos un cuchillo de 1 centímetro porque hemos empezado a trabajar sin escala y al final nos queda una cosa hiperenana por aquí, ¿vale? Pues todo el proceso que hagamos a continuación va a ser erróneo, ¿vale? Todos los programas que trabajan con temas de render, iluminación, programas de simulación y demás, están esperando que se encuentren las cosas con unas dimensiones más o menos razonables, ¿no? Si yo al final este cuchillo mide 50 metros, porque estoy trabajando con una escala incorrecta, o mide 1 centímetro, me va a dar problemas en el resto del proceso, ¿no? Entonces, punto 1, vamos a confirmar que la escala es razonable, ¿no? Este señor, según me he hecho un planito, mide 1,87 m, bueno, pues me pongo la referencia, ¿no? En un plano más o menos, y digo, bueno, pues venga, pues más o menos esto es creíble, ¿no? Que más o menos puede tener esas dimensiones. Una vez que nos tengo en este punto, es el momento en el que yo ya puedo empezar a modelar, ¿vale? Ya nos podemos ocultar a nuestro señor, ¿vale? Y empezar a modelar. Yo también os recomiendo que seáis organizados, ¿vale? Que tengáis vuestras capitas, pues una capa para las referencias, si la quiero ocultar, desocultar, una capa en la que voy a trabajar pues esta primera versión de Blockout, ¿no? En la que yo voy a ir de alguna manera trabajando como más las formas iniciales, ¿no? De un poco del asset. Bueno, vamos a empezar por alguna de las partes, ¿vale? Por la que más rabia nos dé. Vamos a empezar, si queréis, si os parece, por la parte de la hoja, ¿vale? Yo lo que siempre suelo hacer con estas cosas es trabajar de la forma más sencilla posible. Es decir, si yo esto al final voy a empezar a construirlo, voy a simplificarlo a la forma más sencilla. Es decir, vamos a empezar, por ejemplo, con un plano, ¿vale? Vamos a confirmar, bueno, esto tiene ahora mismo estas divisiones. Lo podemos poner, como sabéis, en modo transparente, ¿no? Con lo cual me va a resultar mucho más sencillo el poder ir más o menos calcando la forma que me voy a encontrar por debajo del elemento, ¿no? Entonces, de una forma más o menos fácil, yo podría ir más o menos capturando la forma, ¿no? Que tiene el elemento en cuestión, ¿no? Yo lo que suelo hacer normalmente, en este caso, es hacer uso de los propios mecanismos que trae el programa para poder subdividir las piezas. Es decir, yo voy a intentar tener una geo muy sencilla, de tal manera que yo cuando le aplique un algoritmo de subdivisión, como es el Turbo Smooth, pues yo puedo ir un poco viendo el resultado final, ¿vale? No voy a intentar hacer una geo con millones de vértices, sino simplemente una cantidad de vértices mínima
para que yo más o menos me pueda aproximar a la forma que va a tener este elemento, ¿no? Es decir, si yo simplemente con 3 vértices de control yo puedo llegar a capturar la forma del objeto, pues es lo que voy a intentar, ¿vale? Luego ya habrá tiempo de ir mejorando, ¿no? Esa silueta o incluyendo más elementos, más detallitos, lo que yo necesite, ¿no? Pero como primer paso es una buena práctica el partir de lo mínimo minimísimo, ¿no? Porque va a ser mucho más sencillo el poder adaptar una curva si tengo un único vértice de control que si de repente tengo aquí 14.000 vértices, ¿no? Que voy a tener que modificar muchísimo más, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo siempre os comento eso, ¿vale? Que intentéis utilizar las geometrías más sencillas posible. ¿Que aquí necesito hacer esta especie como de detalle que tiene en la parte central? Pues lo mismo, vamos a meterle a ver con qué geometría mínima lo puedo llevar a cabo, ¿vale? Es decir, vamos a intentar, por ejemplo, meter aquí algún otro, perdón, que tengo aquí al final, algún otro elemento de control por aquí por el centro, ¿vale? Y vamos a ir un poco, pues cortando un poco esto, lo mínimo minimísimo, ¿vale? Para más o menos, pues poder ir haciendo un poco esta formita que tengo por aquí, ¿vale? A mí, como veis, en este caso no me preocupa el tener un montón de geo, lo que me preocupa es justamente lo contrario, ¿no? Es decir, vamos a ver con qué cantidad mínima minimísima de geometría podemos ir sacando estas diferentes formas que me encuentro en el modelo, ¿vale? Por ejemplo, esto, yo ya le pongo un poco la subdivisión, ¿vale? Vamos a hacerle la parte del agujero, eliminando estos polígonos que tenemos por aquí. Y bueno, ya vemos más o menos que con esto simplemente, pues bueno, más o menos nos empieza un poco a funcionar, ¿vale? No me preocupa en este proceso concreto que la geo esté mejor o peor, ¿vale? Yo lo que necesito es que la silueta esté funcionando. No voy a intentar de momento que esto funcione ni con quads, ni que la topología sea uniforme, ni nada parecido, ¿vale? Porque esto yo luego lo voy a pasar seguramente por ZBrush, donde le voy a dar un detalle de superficie, una serie de daños, etcétera, ¿vale? Entonces yo lo que necesito de momento es que de la forma más rápida posible tener un objeto que me sirva para llevarlo en este caso a Z, ¿no? Y a partir de ahí poder un poco seguir detallando, ¿vale? No quiero perder mucho tiempo en este proceso de modelado, ¿vale? No estoy modelando como si me fuera a quedar todo el rato en el programa 3D, ¿vale? Vamos a hacerle también esta parte de aquí abajo, simplemente, para poderlo conectar de esta manera. Fijaros que con muy poquita geo y con el Turbo Smooth, bueno, pues ya tengo una forma que más o menos se aproxima un poco a lo que necesitaría, ¿vale? Vamos a bajar esto un poquito a lo mejor y lo dejamos en este punto, por ejemplo, ¿vale? A este punto podría estar bien, ¿vale? Vale, vamos a grabar esto un momentito, si os parece. Simplemente un poco los avances, ¿no? Que vamos a ir realizando sobre el elemento para que no... También os recomiendo eso, importante, ¿vale? Es una tontería, pero no lo es tanto, ¿no? El que vayamos grabando nuestro trabajo de forma periódica, como en cualquier otro programa, ¿no? Para evitar luego los madre mías, ¿no? De estar trabajando y de repente perder una hora o una hora de trabajo o lo que sea, que puede ser muy, muy crucial, ¿no? Vale, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, así. De esta manera lo tenemos. Vale, ¿qué vamos a hacerle ahora a este elemento? Bueno, pues vamos a hacerle ahora que tenga un grosor, lógicamente, ¿no? Nos lo tenemos que llevar con un grosor. Esto lo podemos hacer de varias formas. Yo lo que os recomiendo que intentemos funcionar con el tema de la simetría, ¿no? Es decir, yo podría coger, por ejemplo, este borde exterior, ¿vale? Este borde interior, ¿vale? Le podríamos dar un poquito de profundidad, ¿vale? Lo podemos hacer de esta manera, pero yo os recomiendo que utilicemos en este caso pues, uno de los mecanismos que tiene el propio programa, ¿no? Para darle este grosor a las piezas, ¿no? O sea, le podemos decir que, por ejemplo, eso tenga 0,5 o 0,2, por ejemplo, para cada lado. Sí. Vale, ya le estamos dando este grosor. Cuando nosotros ahora ya suavicemos, ¿vale? Ya tendríamos un poco esto.
lo cual no está mal como punto de inicio, pero bueno, presenta como veis, algunos problemas, ¿vale? Tenemos una opción que es indicarle al programa que este suavizado que haga sea utilizando las diferencias de smoothing group que tiene, o sea, es decir, las diferencias de ángulo que tiene, por así decirlo, ¿vale? Vamos a darle de primeras, lo deje smootheado como por ángulo, ¿no? Es decir, todos estos, por ejemplo, de por aquí, ¿vale? Vamos a decir también al shell que también respete ese smooth por ángulo, ya lo tenemos, si os fijáis ya todas las caras están más o menos correctas, y ahora cuando le apliquemos este turbo smooth por smoothing group en este caso, fijaros que él ahora la geometría la está incluyendo, pero la está incluyendo bueno, respetando un poco los diferentes cambios de ángulo, ¿vale? O sea, está metiendo más geometría en función de donde hay un cambio de ángulo duro, ¿vale? Lo cual es una cosa que me va a resultar interesante. En lugar de ponerme a meterle loop de soporte, ¿no? Para que aguante el proceso de esmuceado del objeto y demás, a mí me va a resultar más interesante, como os digo, el poderme llevar el objeto lo antes posible a ZBrush, ¿no? Entonces, si yo directamente con este mecanismo de genero una geo muy sencillita, le meto un grosor, meto ese turbo smooth que simplemente me está generando más geo donde hay cambios de ángulo duro, por así decirlo, y este otro turbo smooth que me lo va a suavizar, y ya tengo algo que me podría llevar a Z y que más o menos me funciona. Si yo, por ejemplo, le quiero dar más rigidez, ¿no? Un ángulo más duro, por ejemplo, los bordes o lo que sea, bueno, pues lo puedo hacer directamente así, ¿vale? Y bueno, tengo un objetillo que ya más o menos medio me puede llegar a funcionar, ¿vale? Quizás a partir de este punto sería interesante intentar ganarle un poco de... Vamos a hacerlo un poquito más ancho, por ejemplo 0,3, tener un poquito más de margen. Vamos a comprobar que estamos realmente en el 0, ¿vale? Importante, las piezas, si vamos a trabajar las simétricas, es importante que los ejes de simetría los tengamos correctos, ¿vale? Es decir, que la pieza no la estemos modelando por aquí, sino que si la modelamos en el 0 del mundo, va a ser mucho más operativo, ¿no? Vale, lo tenemos en este punto, por ejemplo. Vamos a, como os decía, vamos a ponerle el turbo smooth este, lo tenemos más o menos, y lo que comentaba, vamos a aplicarle algún modificador que haga una deformación general del objeto. Vamos a ponerle, por ejemplo, un FFD, ¿vale? Y vamos a intentar darle un poco ese efecto que tiene afilado, ¿no? Simplemente vamos a indicarle que estas zonas están como más finitas, ¿no? Lógicamente tiene ese efecto un poco de que lo han afilado un poco, aunque es un elemento que parece bastante poco cuidado en cuanto a cómo lo han confeccionado, pero bueno, sí que le vamos a dar un poco ese rollo un poco más de esta manera, ¿vale? ¿Vale? Simplemente para que haya esa diferenciación, ¿vale? Tenemos que siempre intentar que todos nuestros elementos tengan un sentido a nivel de confección, ¿vale? Si es un cuchillo y lo dejamos totalmente plano como lo teníamos al principio, ya tenemos una base un poco incorrecta para seguir trabajando, ¿vale? Si ya nosotros le vamos dándole un poquito esos matices, ¿no? Que tendría la forma, ya no se queda como algo, como un plano que le hayamos dado un grosor, ¿no? Ya empieza a tener un poquito más de interés, ¿vale? Vale, podemos dejar en este punto. Vale, vamos a hacerle también, vamos a hacerle un poco de forma también sencilla, ¿no? Estas muescas que tiene aquí en el lateral, ¿vale? Pues lo mismo, vamos a dividirnos esto lo mínimo minimísimo y le vamos a hacer unas muesquitas de estas. Veis que trabajando de esta manera, la mayor parte de los detalles nos van saliendo prácticamente solos, ¿vale? Va a haber luego que solucionar cosas y demás, como es lógico, esto no va a ser algo que sea a la primera, pero bueno, ya más o menos yo estoy modelando, como os digo, con muy poquitos polígonos y más o menos empieza a funcionar el tema, ¿no? Dentro de lo que cabe. Algo así, por ejemplo, me podría valer. Me falta alguna muesca, que son 3, bueno, lo podemos dejar así, ¿vale? Esto, como es lógico, habría que cuidar un poco más el detalle, ¿no? Chequear, pensar que esto es una cosa que estamos haciendo un poco así, simplemente para que veáis un poco el proceso general, ¿vale? Esto
esto habría que darle un poquito más de cariño, ¿no? Comprobar que las dimensiones estén correctas de cada cosa, etcétera, ¿vale? Pero no sería nada más que repetir esto mismo con un poco más de cuidado, ¿no? Un poco más de detalle. Vale, podemos dejar en este punto, por ejemplo, ¿vale? Tenemos nuestro CFD y pasamos, por ejemplo, a otra pieza. Yo también os recomiendo que en la medida de lo posible vayáis facilitándoos el trabajo que vais a hacer. Me explico. Cualquier elemento que hagáis os va a llevar un tiempo de estar viéndolo en pantalla, de estar trabajando día tras día o incluso si es un elemento muy, muy grande, pues semana tras semana, ¿vale? Entonces, facilitaros las cosas. Es decir, si yo me puedo poner un material o un color al menos que me transmite un poco más que este morado que no tiene nada que ver con la referencia, pues no es mala práctica, ¿no? El por lo menos ponernos algún colorcito que sea un poco más agradable, ponernos el programa 3D configurado con su anti-aliasing, con su serie de cosas, ¿no? Para que realmente sea cómodo, ¿no? El trabajar de esta manera, ¿vale? No pongáis esto en color verde fosforescente, con esto que no tengo activado anti-aliasing, estoy viendo un faceteo, vamos, dientes de sierra por todos los sitios en la pantalla, ¿vale? Se hace muy incómodo trabajar de esa manera, ¿vale? Yo siempre intento dejarme la escena lo más cookie posible porque, yo qué sé, a mí me resulta más agradable trabajar así, ¿no? Vale, vamos a pasar, por ejemplo, al siguiente elemento, una vez que tendríamos este. Ahora, de todas maneras, vamos a verlo con un poco más de detalle. Vamos a hacernos, por ejemplo, esta pieza también, ¿vale? Fijaros que este objeto en cuestión, y os vais a encontrar este mismo efecto en objetos más complicados, ¿vale? Ya no deja de ser una concatenación, ¿no? de elementos sencillos, ¿vale? Este elemento en cuestión, la única peculiaridad no deja de ser un cilindro, este que tenemos aquí, ¿vale? Es que tiene como, bueno, pues como tiene una pequeña parte extruida, ¿vale? Que sirve para engancharlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo realizar ese elemento? Pues muy sencillo. Lo que voy a intentar es partir ya de un cilindro en el que yo tenga suficiente geometría como para poder sacar este detalle que tenemos aquí, sacarlo como extruido, ¿vale? Pero sin tener que forzar el cilindro. Es decir, me explico. Si yo intento generar un cilindro que tenga muy pocos lados, ¿vale? Por ejemplo, parto de un cilindro que tenga 12 lados. Y a partir de aquí yo ahora intento dividir esto, ¿no? Digo, vale, pues es que esto realmente, yo qué sé, queda un poco de esta manera. Y saco de aquí el detalle este, ¿no? El problema que voy a tener es que al final, al tener tan poquita geometría, esto enseguida va a ser muy complicado que esto me funcione de manera correcta, ¿no? ¿Vale? Al final, lo ideal es que si yo tengo que sacar un detalle más fino, ¿no? Que de alguna manera que sale del objeto en cuestión, lo que voy a intentar es que partir, en este caso, de un poquito más de geometría de la que yo tenía en el otro elemento, ¿no? ¿Vale? Voy a intentar simplemente, vamos a ponerle, por ejemplo, algo así. Vamos a borrarle, por ejemplo, estas caras de momento. Ponemos en top. ¿Vale? Lo mismo, lo sacamos aquí en el lateral, ¿vale? En el eje de simetría, ¿vale? Importante. Yo lo saco desde este punto, ¿vale? Para que si yo quiero trabajar luego a futuro de forma simétrica el objeto, pues lo tenga más sencillo, ¿no? Vamos a hacer una extrusión. Sacamos un poco lo que necesitemos. Sacamos un poco con la referencia, ¿vale? Vale, y nada, vamos a hacerle aquí el tapar estas caras de por aquí. Fijaros que no me preocupa el tener muchísima cantidad de segmentos en el radio del cilindro, porque no deja de ser un cilindro sencillo, ¿vale? No, mientras que en el cuchillo, en lo que era el filo, el haber manejado mucha geo hubiera sido un problema, pues aquí en este caso no lo va a ser, ¿no? Vamos a tapar esto simplemente. Vale, lo tenemos más o menos operativo. Vale, formas de poder subdividir esto, pues un poco lo mismo, ¿vale? Esto ya más si os fijáis,
el tema de los smoothing group están correctamente seteados, ¿vale? Entonces voy a poder, de una forma sencilla, bueno, pues con diferentes formas, ¿no? Puedo poner directamente igual un turbo smooth por smoothing group. Fijaros que aquí, por ejemplo, me está fallando porque en este caso, esta cara de aquí no tiene ningún tipo de grupo de smoothing, ¿vale? Yo puedo directamente con este sistema ir aplicando un grupo de smoothing diferente y de una forma bastante sencilla voy a poder conseguir que el efecto que yo quiera, ¿no? Como que realmente la geo se vaya quedando en donde yo necesito, ¿no? ¿Vale? Turbo smooth, otro turbo smooth que me va a servir de contención, ¿no? A esto le podríamos poner un poquito más fuerte. Algo así, pues podría servir más o menos. Bueno, algo así podría estar bien, ¿vale? Así como punto de partida. Vamos a sacarlo un poquito más para acá. Confirmamos. Luego siempre tendremos tiempo de poder variarle este efecto que tiene, ¿no? Que está como más... como que no es tan perfecto, ¿no? Tiene ahí como está como torcido y tal. Esto con un FFD. Yo lo que os recomiendo es que lo modeléis las cosas en lo más planas posibles, por así decirlo, sin meteros en las sutilezas que tenga a lo mejor el diseño, ir un poco a la esencia como de forma simétrica y todo eso, y luego ya habrá tiempo de poderlo deformar así un poco más de manera general, ¿no? Vale, a partir de este punto vamos a quedarnos otra vez con la simetría, ¿vale? Para trabajar lo menos posible, ¿vale? Trabajo solamente en un lado. Ya tenemos la simetría por aquí, ¿vale? Y vamos a trabajarle ahora, pues bueno, vamos a hacer este detalle, ¿no? Que tiene este agujero, ¿vale? Yo lo que os recomiendo con esto, que os dejéis un poco de margen, ¿vale? Es decir, ahora me explico. Si yo quiero hacer el agujero este, yo podría directamente intentarlo plasmar así, ¿no? Agujero, genero aquí la geo que yo necesite, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí confecciono el agujerito este que tiene en el centro, ¿vale? Yo lo que os recomiendo que antes de eso, si tenéis espacio en la geometría, os dejéis como una zona como de seguridad, ¿vale? Es decir, yo le deje a este objeto un margen, por ejemplo así, ¿vale? Como hacerle un marco, por así decirlo, al agujero, ¿vale? Porque así la deformación que va a hacer el propio agujero no va a hacer que se extienda a zonas que a mí no me interesan, ¿vale? Es como que marco la zona sobre la que voy a trabajar ese agujerito, ¿vale? De tal forma que ya ese efecto del agujero, que siempre va a causar una tensión en la geometría, no se propague al resto de los elementos, ¿vale? Vamos a chequear que todo sigue funcionando. Lo tenemos aquí operativo, ¿vale? Pues nada, vamos a cogernos esto, por ejemplo, y le hacemos, bueno, ahora ya es un poco ya sin mucho problema. Bueno, vamos a hacer por ejemplo un corte por aquí. ¿Vale? Vale, para esto lo vamos a, por ejemplo, bueno, la forma más sencilla es hacerle, por ejemplo, aquí un chamfer. Si me quiere hacer caso, claro. Lo tenemos por ahí, nos está viendo, muy bien. Le hacemos por aquí, por ejemplo, un chamfer. Conectamos por aquí estas caras, conectamos estas caras. Nos llevamos esto también para acá. Vale, borramos estas caras interiores. Vale, tenemos un poco esto. ¿Vale? Y el programa nos da la opción para coger este polígono que tiene una forma un poco rara, ¿no? Es como un rombo pero que tiene vértices en medio y tal. Tenemos una opción que es el poder generar una geometría uniforme, ¿no? A partir de esta forma, vale, ya tenemos esta geopoli. Bueno, y ahora a partir de este punto, pues bueno, pues ya es un poco lo que a mí me interese, ¿no? Esto lo puedo intentar. Yo os dejaría una vez más con un poco de margen, lo vamos a llevar aquí todo lo que podamos hacia el borde y hacemos, por ejemplo, un inset, ¿no? O lo que sea, para simplemente... A ver si está un poco rebelde esto. Vamos a ver que está un poco extraño esto. Inset. Bueno, sí, un segundo, vamos a borrar. Vale, vamos a hacer aquí un inset directamente y nos llevamos un poquito la geo para acá.
Y a partir de este punto pues podemos ya confeccionar lo que es el grosor, ¿vale? Nos lo vamos a llevar que coincida hasta el final de aquí. Tenemos el más o menos operativo. Turbo Smooth, ¿vale? Ya tenemos un poco ahí el agujerete más o menos ya planteado. Vamos a ponernos también es una buena práctica que yo no estoy haciendo, que es ponerme la referencia con este programa, con el PureRef, que la verdad que está bastante chulo. Esto me lo voy a llevar también para otra pantalla, chicos, si no os parece mal. Voy a dejarlo por aquí, más o menos, porque si no... Luego creo que me parece de todas maneras en el vídeo. Vamos a verlo en otra pantalla, si no, no veo bien lo que estoy haciendo. Vale, PureRef, lo tenemos por aquí. Este está muy bien, ¿no? Porque me lo puedo colocar realmente siempre como que esté sobre todo, ¿no? Lo cual está interesante, ¿no? Para poder tener un poco aquí la referencia siempre visible, ¿no? Siempre, como os podéis imaginar, va a ser una buena práctica, ¿no? El tener la ref un poco de lo que estoy haciendo siempre así a mano, ¿vale? Entonces, este programa está muy bien porque puedes dejarla, tienes una opción para poderla dejar aquí como visible siempre. Estoy trabajando y tengo aquí mi galería de referencias, de lo que yo necesite, ¿vale? Vale, lo tenemos ahí más o menos. Vamos a aprovechar también para hacer esta especie como de rebordecito que tiene, también de forma sencilla. Bueno, pues nos podemos coger, por ejemplo, estos poligonitos que tenemos por aquí y podemos también utilizar uno de los modificadores que también nos da el programa, ¿no? Que es este Face Extrude, y le podemos decir pues, que salga un poquito para afuera, ¿vale? Y así podemos ir viendo un poco el efecto de cómo va funcionando, ¿no? Un poco esa historieta. Polyselect, simplemente para tener otra vez que me quite esa selección que tengo. ¿Vale? Entonces, bueno, de una forma sencilla puedo ver, puedo variar, ¿no? Cuánto quiero que salga, que no salga. Podría incluso escalarlo un poquito. Bueno, me va a permitir un poco jugar, ¿no? Con este efecto, ¿no? Lo cual va a estar interesante. Fijaros que la pieza, bueno, no es que sea una pieza maravillosa, pero bueno, nos ha costado bastante poco hacerla, ¿vale? Tiene ese agujerito, está ya más o menos funcionando. Y lo último que nos faltaría, pues, ¿qué sería? Pues por una parte, le vamos a poner un color un poquito más acorde, ¿no? Con lo que tenemos aquí, ¿vale? Y luego le vamos también a deformar un poco, ¿no? Para que se ajuste un poquito mejor a lo que tenemos en el concept. Pues nada, pues vamos a aprovechar ya a este nivel y ahora ya le vamos a hacer como una deformación general, ¿vale? Le ponemos un FCD, Control Points, y ahora ya lo podemos dejar un poco como lo que necesitemos, ¿vale? No nos tenemos que ponernos a volvernos locos intentando modelarla ya con esta posición tan extraña que tiene, ¿vale? Sino que yo lo modelo un poco de aquella manera, ¿vale? De la forma más sencilla para mí, y luego siempre habrá tiempo de poderla deformar o lo que yo necesite, ¿vale? Que el agujero al final no me gusta mucho cómo se ha quedado una vez que lo estoy deformando, pues bueno, pues luego siempre le podría dar yo por encima de este FFD, darle un pequeño pase de, como tengo muy poquita geometría, acabar de acomodarlo otra vez a una forma más o menos redonda en base a lo que yo necesite, ¿vale? A mí en este caso, un poco en base a la naturaleza que tiene el asset, el hecho de que se quede con esta forma tampoco es que me parezca que esté mal, ¿no? Vamos a dejarlo un poquito así de esta manera y lo dejamos para acá un poco. Simplemente vamos a intentar ajustar un poquito al elemento de arriba. Vale. Bueno, vamos a intentar también esto un poquito ahora, avanzarlo un poco para acá. Esto, lógicamente, cuanto más elementos vamos teniendo en pantalla, pues ya podemos empezar a ajustarlo un poco mejor que cuando tenemos un único elemento inicial que tampoco tenemos mucha red, ¿no? para trabajarlo, ¿vale? Bueno, algo así, por ejemplo, podría estar bien, ¿vale? Aquí, como podéis ver, hay otro elemento, que es este de aquí, que es el que me permite pasar de esta base más cilíndrica a este elemento que es muy aplanado, ¿no? Tiene como esa especie como de cuña entre medias, que es la que me va a unir las dos piezas. De hecho, también os recomendaría que en este caso concreto, puesto que es un elemento, tal y como yo lo estoy diseñando, que estaría más orientado a un videojuego o algo así, ¿vale?
Vamos a intentar también que las cosas se vean lo más gorditas posible dentro de un orden, ¿vale? Es decir, esto ahora mismo, tal y como está, creo que estaría demasiado fino, ¿vale? Vamos a ver si realmente dejándolo un poco más anchito nos sigue funcionando, un poco el efecto, bajándolo un poquito a lo mejor, algo así a lo mejor nos podría llegar a valer, ¿vale? Pero sí que voy a intentar diseñar las cosas que cuando yo me aleje un poco de ellas, más o menos se siga viendo bien, ¿vale? Si yo todo lo voy haciendo muy finito y eso, a lo mejor en un primer plano se va a ver bien, pero en el momento que me aleje un poco, enseguida se va a ver excesivamente muy poca información, ¿no? Entonces, recomendación, sobre todo cuando hacemos cosas para videojuegos, intentar que todo tenga unos grosores más o menos mínimos, ¿vale? Aquí en el concept da la sensación de que esto es realmente muy fino y de hecho, si lo analizas, la transición de esa pieza tan fina a todo esto que es más mazacote queda un poco raro. Nosotros lo vamos a intentar acercar un poquito más dentro de lo que podemos, ¿vale? Vamos también a coger un poquito este borde de aquí y vamos a intentar también que se quede un poco más gordito, ¿no? De esta parte. Vamos a ver si conseguimos. Bueno, aquí ya lo tenemos guardado. Vamos a dejarlo de momento así para no liarla mucho más. Vale, podemos dejar en este punto, ¿vale? No hay mucho problema. Vale, como os decía, vamos a hacerle esta cuña que tiene por aquí. Vale, vamos a hacer aquí un cilindrito, ya luego lo trataremos un poco más en profundidad, simplemente para tener este elemento entre medias, ¿vale? Que nos permita un poco que esto tenga un poco más de sentido a nivel unión, ¿no? Vamos a hacerle, por ejemplo, algo así. Le podemos poner incluso que parta desde abajo, ¿no? Como parte aquí, ¿no? Altura. Vale. Heisenberg, lo tenemos por aquí. 16. Lo vamos a dejar así. Le ponemos un colorcito que más o menos nos convenza. Por ejemplo, le ponemos también en este color. ¿Vale? Y bueno, formas de poder que esto nos quede también suavizado, ¿no? Que aguante el turbo smooth y demás. Bueno, pues muy sencillo, pues podemos hacer de la misma manera, ¿no? Podemos ponerle de momento que esto nos cierra la parte de por aquí, un turbo smooth por smoothing group, ¿vale? O podemos utilizar otro medio también, ¿no? Tenemos otra forma que trae el programa para poder aplicarle un bisel, ¿no? A los objetos, ¿vale? O también que nos sirva esto como aristas de contención, ¿no? Para el Turbo Smooth. ¿Vale? Lo tenemos también aquí operativo más o menos. Con esto vamos a poderle variar, ¿no? Vamos a cerrarnos por aquí esto. Si un ribbon fuera. Vamos a también a variarle el amount, ¿no? De que tenemos por aquí, para que quede más o menos duro. De hecho, vamos a hacer un efectito que va a quedar mejor, que va a ser el siguiente. Vamos a ponerle primeras este chamfer que lo que haga sea como hacer un bisel, ¿no? Más visible. ¿Vale? Voy a intentar también hacerle un poco este efecto. Luego ya le podremos quitar un poco esta hendidura, pero vamos a hacerle ya como este pequeño bisel que tenemos por aquí. Lo tenemos. ¿Vale? Y ahora sobre esto, ya tenemos este bisel, vamos a hacerle otro chamfer que nos sirva como contención, ¿no? ¿Vale? En este caso, tipo quad, la mount se lo vamos a bajar y la tensión se vamos a poner a 0, ¿vale? Entonces tenemos este primer modificador que nos está haciendo este chamfer de bisel, que sí que está alterando realmente la silueta del objeto, y este segundo que lo único que va a estar haciendo es contención, ¿vale? Para que yo cuando le aplique el Turbo Smooth tengamos la pieza operativa, ¿vale? Esto habría que hacerle lo que es la ranura, etcétera, ¿vale? Lo vamos a dejar de momento así, para no complicarnos mucho más la vida. Hacemos esto operativo. ¿Qué más cosas con esto? Vamos a hacernos, por ejemplo, lo que seguiría la llave, ¿no? Pues lo mismo, vamos a trabajarla de una forma muy sencilla. En este caso también vamos a hacerlo también con una simetría. Vale, vamos a partir de un planete. Le ponemos aquí segmentos a 2, poli. Vale, vamos a trabajar también con simetría, ¿no? Siempre que podéis utilizar simetría, como es lógico,
nos va a permitir trabajar de una forma mucho más cómoda, ¿no? Como os podéis imaginar, ¿no? Entonces, nada, pues vamos a hacer un poco simplemente esta formita, lo mismo. Vamos a también a colocarle un turbo smooth y demás. Pues smoothing group primero y luego turbo smooth de suavizado, ¿vale? Para que yo cuando vaya modelando, un poco como hemos estado viendo hasta ahora, con muy poquita geo, pues yo tenga un poco esto funcionando, ¿no? Sin necesidad de ponerme aquí a tirar 14.000 millones de polígonos, ¿no? Por ejemplo, algo así, por ejemplo, me puede servir. Vamos a encender un poquito la formita esta. ¿Vale? Bueno, luego tendré que romper un poco la simetría, ¿vale? Porque esto, como podéis ver, no es 100% simétrico, ¿vale? Fijaros, yo puedo dejarme sin ningún tipo de problema polígonos raros, como por ejemplo este que tengo aquí de 5 lados, me parece perfecto, no tengo ningún tipo de problema con él, ¿vale? Porque de momento yo lo que estoy haciendo es generarme una geo que sea funcional, ¿vale? Yo no estoy ahora mismo cuidando temas de topologías y demás, porque eso será algo que tendré que abordar luego en la fase de low poly, ¿vale? Cuando yo realmente realice la geo que irá al juego, ¿no? De momento, esto es una geometría de high poly que me tiene que servir para que las formas funcionen y tener una malla que más o menos me sirva para trabajarla luego en ZBrush o donde yo finalmente la vaya a trabajar, ¿vale? No me voy a preocupar en esta fase, como os digo, de que la geometría sea correcta, ¿no? Vale, vamos a hacerle simplemente algo así. Esto no lo podemos llevar para arriba. Para acá, por ejemplo. Y tenemos aquí otra. Y que llegue hasta que va tapado, ¿no? Por la pieza esta de por aquí. Vale. Lo mismo, le vamos a poner también un grosor, ¿no? Fijaros que, importante, ¿vale? Con muy poquita geo, la mínima minimísima, estoy consiguiendo las formas que yo necesito, ¿vale? Estoy delegándole al programa que sea él el que me genere las curvas en mi geometría. Yo no quiero ponerme aquí a tirar 14.000 vértices para conseguir que esto me quede curvadito, sino que directamente el programa sea el que haga esa función, que para eso está, ¿no? Que lo va a hacer, en ese caso lo va a hacer mejor que yo. Vale, vamos a ponerle también otro colorcito a esto, por ejemplo. Ok. Vale, algo así, por ejemplo, nos puede servir. Lo mismo, vamos a poner también el grosor. Fijaros, yo también tengo incluso la opción, que yo utilizo bastante, de poder copiar modificadores. Yo aquí había utilizado un modificador de grosor para esta pieza. Bueno, pues lo puedo copiar directamente a esta otra. Vale, lo tengo por aquí. Y le decimos, venga, vamos a tener un poquito de grosor. ¿Vale? En este caso va a tener que ser más ancha, como os podéis imaginar, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, yo que sé, 0,6 y por aquí 0,6. Puede estar bien. ¿Vale? Bueno, un poco más, ¿no? Si no, se queda un poco extraño esto. 0,8, por ejemplo, y 0,8. Vale. Fijaros que yo estoy siempre intentando que la pieza, si os fijáis, quede siempre en el eje de simetría del mundo, ¿vale? Es importante que la pieza se quede la mayor parte del tiempo simétrica porque me va a resultar más sencillo el poder luego en ZBrush. Si yo quisiera, por ejemplo, trabajarla para que este detalle se lo pudiera hacer por delante y por detrás a la vez, ¿no? Pues si la tengo la pieza, como os digo aquí, me va a resultar luego muy complicado, ¿no? El poder hacer esa simetría de manera correcta. Entonces, si la puedo mantener simétrica durante la mayor parte del tiempo, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Vale, vamos a ponerle correctamente estos grupos de suavizado para que también me funcione bien el... Vale, un segundito, polígono. 4. Tenemos ya todos, están en el mismo, ¿vale? Vamos a poner la simetría, el cel, ¿no? Que también haga que esto funcione de manera correcta, cambiándole el ángulo aquí. Simplemente es para que el cel, cuando incluye ese borde, ¿vale? Ese grosor, también genere ya los grupos de suavizado, donde hay cambios de ángulo, de forma correcta. Ahora mismo está puesto que lo genere cada 180 grados. Si yo varío este parámetro,
¿vale? Va a haber un punto en el que más o menos puede ser que encuentre más o menos lo que necesito, ¿vale? Es decir, que realmente empieza a funcionar de manera correcta. En este caso creo que no voy a llegar a ese punto, voy a tener que ponerlo ya a mano, ¿vale? Lo cual tampoco es un gran problema, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, en este punto. Vale, no lo puedo establecer de forma automática, pero puedo yo siempre irme aquí, poner un edit poly y decirle, vale, pues estas caras quiero que tengan un cambio de ángulo, estas otras de por aquí hasta aquí, estas otras hasta por aquí. Estos cambios me van a venir bien para que luego, como hemos visto antes, la geo que él vaya incluyendo en ese Turbo Smooth que me va a generar como esa topología de base, por así decirlo, ¿vale? Respete esos cambios, ¿no? Fijaros ahora cómo la geo fluye realmente de la forma que a mí me interesa, ¿no? ¿Vale? Cuando yo aplique aquí este Turbo Smooth, pues se pone esto un poco más fuerte, por ejemplo a 2. Bueno, ya lo tengo ahí más o menos operativo, ¿vale? Vale, lo tenemos esto. Vamos a ver que realmente las dimensiones sean correctas. Vamos a tener que hacer esto un poquito más finito, ¿no? Lo único. Algo así, vale. Y ahora ya este es el punto en el que yo puedo romper un poco la simetría, ¿no? Porque realmente tenemos que intentar también las cosas, sobre todo cuando son cosas más tipo estas como hechas como muy a mano, un poco reventadas y eso, pues oye, si nosotros ya le damos un efecto de que la simetría no es constante en el objeto, ¿vale? Pues va a pillar mejor sensación que si intentamos dejar algo como muy 100% simétrico, ¿vale? Algo así, por ejemplo. Esto, como lo mismo que os decía antes, ¿vale? Exigiría un poco más de cuidado, ¿no? El hacerlo con un poco más de calma, ¿no? Vamos a intentar dejarle aquí un poco de margen, ¿no? Para que luego podamos colocar esa turquecita que tenemos por aquí, ¿no? Algo así, por ejemplo. Bueno, algo así, por ejemplo, me puede valer, ¿vale? Tengo también esa especie como de forma un poquito así como un poco más loca, ¿vale? Que creo que funciona un poquito mejor. Esto de por aquí. Esto lo vamos a estrechar bastante, ¿vale? Para que tengamos ahí margen para luego poder incluir las cintas. Bueno, algo así creo que puede funcionar, ¿vale? Siguiente cosa que vamos a hacer con esto. Bueno, pues vamos a incluir la tuerquecita. Siempre le va a dar un toque elegante, ¿no? Vale, dejadme que chequee un momento esto, porque esto lo vamos a echar un poquito que tenga margen. De hecho, esta parte ya de la llave, vamos a pasarlo ya un poco de ella. Es decir, vamos a empujarlo ya bastante para acá, porque realmente entre la cinta y tal tampoco es que se vaya a ver, y así lo dejamos solamente ya una única pieza que sea la que me esté un poco actuando de esta manera. Vale, así nos puede servir, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a incluir como os digo, la tuerca, ¿no? Vamos a grabar esto de momento y vamos a abrirnos un ficherito. Esto es importante, ¿no? Cuando llevamos ya un tiempo haciendo elementos, es buena cosa que vayamos generándonos una pequeña, vamos a grabar esto seguro bien, una pequeña galería, ¿no? de elementos que nos sirvan para poderlos incorporar a nuestros modelados, ¿no? No tener que hacer un tornillo por vez 200. Me lo hago una vez, me hago la tuerca con la mayor precisión posible, la tuerca que me va a servir para meter en todos mis elementos, ¿vale? Una tuerca no hace falta que le demos un carácter especial, simplemente la tuerca tiene que ser funcional, un tornillo, una arandela, lo que sea, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros nuestros elementitos ya que están a escala correcta y que hemos gastado un tiempo en modelarlos de la mejor forma posible, es tan sencillo como irnos a nuestro archivo de recursos, ¿vale? Me cojo este archivito, lo copio para en algún lado en plan loco y ahora me voy otra vez a mi proyecto y no gasto ni un minuto en modelarlo porque ya lo he modelado una vez y me sirve para poderlo incorporar a mis modelos, ¿no? Hay que gastar el tiempo, ¿vale? En
perdón, que a Pierre no le ha importado, en modelar realmente lo que tiene sentido, ¿vale? No nos pongamos a modelar cosas que no nos están aportando nada, que estamos perdiendo el tiempo. Esto modelarlo, no es que sea el modelado más complicado de la historia, pero lleva un rato, ¿vale? Y si ya lo tengo ya hecho, pues oye, me voy a quitar bastante trabajo, ¿no? Entonces, bueno, podemos dejar un poco así colocado. Simplemente ahora vamos a ajustar un poquito también la base, ¿no? Que tenemos aquí un poco para que funcione bien enganchando con esto. Vale, algo así, por ejemplo. Vale, tengo aquí un poco lejos, vamos a enchufárselo por aquí. Algo así, por ejemplo, puede servir. Y nada, vamos a acabar de dar un toquecito a esto, ¿no? Para que se nos quede ya 100% ajustado al elemento, ¿no? Luego esto lo vamos a hacer ese efecto de soldadura y tal. Así que lo único que necesitamos ahora que tenga el contacto, ¿vale? Para que no se nos quede como una especie como de espacio en blanco que luego sea más complicado el poderlo rellenar, ¿no? Entonces, algo así, por ejemplo, me podría más o menos servir, yo creo. Hasta por ahí. Esto luego ya con la propia soldadura lo podemos suplir, ¿vale? Vale, vamos yo creo que a dejarlo, por ejemplo, en este punto. ¿Está bien? ¿Correcto? Vale, perfecto, lo tenemos. Siguiente cosa que vamos a modelarle a este objetito. Bueno, vamos a hacer estas cinchas que lleva por aquí, ¿vale? Aunque casi antes de eso vamos a hacer por ejemplo, el nudo muy sencillo, ¿vale? Tenemos aquí una primitiva que está bastante interesante, que es este torus knock, ¿vale? Está bastante guay para hacer, ¿vale? Para hacer nudos, este tipo de cosas. Vamos a poner un colorcito de cuerda, ¿vale? Y con esto directamente, si yo le voy variando el radius, por ejemplo, lo tengo en este punto, vamos a ver un poco qué escala tendría que tener esto. ¿Vale? Tenemos aquí el radius y luego también tenemos como el radius de lo que sería cada uno de las cuerdecitas, ¿no? Bueno, algo así a lo mejor me podría servir, ¿vale? Esto lo mismo, si yo tengo más tiempo, pues me pondría a mirar realmente el nudo, cómo está confeccionado, etcétera. Pero bueno, en este caso concreto, fijaros que prácticamente con esto me está más o menos casi funcionando, ¿vale? Habría que adaptarlo a lo mejor un poquito, pero lo tengo ahí algo que más o menos hace su apaño, ¿no? Vamos a bajar un poco el tamaño a lo mejor y ampliarlo un poco ahí. Vamos a dejarlo así, tapa mejor un poco el efecto, ¿vale? Luego lo vamos a poder un poco apañar. De hecho, lo vamos a hacer un poco al revés, ¿vale? Para no tener que modificar el nudo, vamos tranquilamente a modificarlo un poco por aquí esto, ajustarlo un poquito ahí, para que quede un poco más la sensación mejor. Y ya está, tranquilamente, lo dejamos así, ¿vale? Como que realmente esto está un poco presionando contra el nudo. Y por aquí, pues un poco. Lo dejamos también un poquito así por este lado. Siempre va a ser más fácil, hay que intentar también ser un poco en ese sentido. Bueno, pues hay zonas que va a ser más difícil modificar que otras. O sea, esta geo del cuchillo base lo voy a modificar muy fácil y el nudo modificarlo va a ser más difícil, ¿no? Entonces, bueno, si puedo ajustar un poco esa base, pues menos lío, ¿no? Como os podéis imaginar. Vamos a grabar esto, vamos a hacernos estas splines, ¿no? Que tenemos por aquí. Pues nada, vamos a tirar de la primitiva, ¿no? Que nos da el programa para hacer ese tipo de cosas. Lo mismo, ¿vale? Con muy poquitos vértices de control. Vamos a dar un poco esta forma que tiene esta de por aquí. ¿Vale? La vamos a colocar junto al nudo. Va como por delante, ¿no? Sale como por la parte frontal. Y le vamos a decir, pues nada, que sea en B sea visible. Vamos a poner también el colorcito este mismo. ¿Vale? Nada, y vamos a coger todos estos puntos, estos vértices, y le vamos a decir que sean de tipo smooth, es decir, que son vértices que con muy poquitos puntos de control, pues también se va ajustando un poco a las necesidades que yo tengo con esto. Vale, vamos a chequear
la escala de esto, se nos ha quedado un poco gordito, ¿no? Comparado con la red, pues nada, lo bajamos a lo que nosotros necesitemos, ¿no? Dejarlo, por ejemplo, en un punto más o menos así. Vamos a acabar de darle un poco la forma. Tendría, algo así, por ejemplo, más o menos, ¿vale? Algo así me puede valer, ¿vale? Esta misma spline nos la vamos a copiar para generar la otra variante que tiene por aquí. Esta otra parte que tenemos por aquí atrás, ¿no? Y ya acabaremos ahora de ajustarla correctamente, ¿no? En frontal, pero bueno, ya más o menos aquí lo tenemos operativo. Y ahora sería simplemente un poco, vamos a acomodarlo un poco al nudo, ¿vale? Vamos a también a dejarle esto un poquito, así podemos bajarle un poco el radio a este. Algo así. Y el radius este un poco así, a lo mejor. Se le empieza a ver un poco el efecto, ¿no? Vamos a dejarlo un poco más grueso, ¿vale? Tampoco creo que haya mucho problema. Radius, algo así, nos puede servir. Y este lo vamos también a dejar un poquito más gordito, quizás. Thickness. Queda un poco más zacote, vamos a dejarlo más fino, algo así. Bueno, algo así nos puede servir, ¿vale? Esto, como os lo podéis imaginar, habría que dejarlo un poco más apañado. Esto lo vamos a sacar para adelante un poquito, ¿no? Simplemente intentarle dar un poco ahí de sentido, ¿no? A cómo sale esta cuerda de por aquí. Lo sacamos por acá, por ejemplo, sacamos esto por acá también. Fijaros que yo lo he macheado más o menos en el frontal, que era la vista que yo tenía aquí, y ahora ya en profundidad solamente ya es un poco que tenga sentido, ¿no? Que caiga un poco de una forma que tenga un poco de armonía, ¿no? Que realmente la cuerda parezca que tiene como un peso más o menos, se queda aquí un poco a lo mejor como sujeta contra la otra, ¿vale? Bueno, esto más o menos es un poco sin más. Esto lo vamos a sacar también un poco para adelante. Esto que tenemos por aquí. Vale. Y esta de atrás. Vamos a llevarnos esta porque tenemos aquí un poco liado. Vamos a dejarla aquí de momento y la vamos echando para atrás porque si no tenemos un batiburrillo ahí que es complicado, ¿no? Ver dónde está cada cosa. Esta iría como por detrás, ¿no? Entonces lo llevamos esto para acá un poquito. Un poco para acá. Esto un poco para adelante. Siempre los nudos, como buen nudos que son, la verdad que suelen ser a veces un poco lío, ¿no? Conseguir un poco encontrar ahí el punto. Pero luego es algo que queda, el tema de las cuerdecitas y demás, siempre suele ser algo bastante agradecido, ¿no? Generar una cuerda que más o menos sea operativa siempre mola bastante, ¿no? Y esto lo vamos a acabar de echar un poquito para acá. Y en frontal también. Bueno, algo así, por ejemplo, ¿vale? Habría que dejarlo esto como es lógico un poquito mejor, pero bueno, más o menos para lo que estamos probando, más o menos nos funciona, ¿vale? Vale, siguiente cosa que tendríamos que hacer, vamos a hacerle estas cinchas que tenemos por aquí, ¿vale? Esto también lo vamos a poder hacer de una forma bastante sencilla. Directamente, si cogemos como primitiva una hélix, ¿vale? Podemos hacer esta hélix, ¿no? Que la tengamos por aquí, ¿vale? Que se vaya enroscando un poco sobre esta sección, ¿vale? Entonces, tenemos una opción que directamente, en lugar de que la hélix sea renderizable, la podemos indicar que se quede como de esta forma, es decir, vamos a poner primero a la hélix que sea, por ejemplo, de 2×2, en altura esto y vueltas. ¿Vale? Lo centramos un poco al punto donde debería de ir enganchada, pues sería un poquito más ancha, ¿no? De 2,5 por... Esto sería el radio de la parte superior y de la parte inferior, altura, más o menos aquí, ¿vale? Ya lo tenemos ahí más o menos ahí establecido. Aquí habría que ver un poco las vueltas, ¿no? Que tendría esto.
más o menos las vueltas que le queremos dar. Cuanto más vueltas tengamos, más horizontal va a quedar la cinta. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en un punto así, de momento. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que con este extrude, que lo vamos a poner ahora, ¿vale? Que realmente vaya como subiendo hacia arriba. ¿Vale? Nos falta ahora indicarle que el giro que vaya haciendo vaya en el sentido contrario, ¿vale? Para que sea visible simplemente en la pantalla. ¿Vale? Vamos a poner un colorcito un poco más interesante que esto. Y, por ejemplo, este marrón, que ya lo hemos utilizado 14 veces, así que vamos a ponerle mejor uno de por aquí. Vale, este nos puede servir. Vamos a ir grabándolo. Vale, y lo mismo, pues esto, vamos a cogerle a esto e indicarle que tenga grosor, como antes, ¿no? Vamos a meterlo, por ejemplo, por aquí un cell, ¿vale? Que solamente vaya en este caso hacia adentro, ¿vale? Un turbo smooth por smoothing group, ¿vale? Para que tenga esa contención de alguna manera, para que empiece a generar un poco más el shape del objeto, y otro turbo smooth de suavizado, ¿vale? Y fijaros que de una forma bastante sencilla tengo ahí un poco ya mi cintita, ¿no? Que yo quiero bajarle el grosor, pues lo bajamos un poco por aquí. Vale, también os recomiendo que no hagáis cintas así, ¿vale? Luego cuando las queréis trabajar en ZBrush o algo así va a ser muy complicado, pues va a ser más a cuenta que tengan un grosor un poco más exagerado, ¿vale? Para tener un poquito más de margen de cara luego a romperla, lo que yo un poco necesite, ¿vale? Este punto a lo mejor podría estar más o menos bien, ¿vale? Vale, vamos a dejarlo esto de momento, por ejemplo, por aquí. Vamos a acabar de afinar esto un poquito, ¿no? Para que tape un poco aquí este inicio. Ahí, por ejemplo, puede estar bien. Vale, lo tenemos ahí más o menos operativo. Vale, y ahora vamos a aprovechar esta misma cinta que yo tengo por acá como para cruzarla en otra dirección, ¿vale? Porque si no, va a quedar un efecto como un poco extraño. Entonces, vamos a coger esta misma cinta, la rotamos, copiamos aquí, lo vamos a colocar como que estuviera como por dentro. Antes de eso vamos a hacer una cosa, que es, vamos a bajar el número de vueltas a esto, porque si no, vamos a tener tantas que cuando le metamos como las dos capas va a quedar un poco extraño, así que vamos a bajar el número de vueltas. Algo así, por ejemplo, puede funcionar. Y vamos a subirle el que cada cinta sea un poquito más gruesa, ¿no? Simplemente. Algo así podría funcionar mejor. Fijaros que esto está un poco falseado, ¿vale? Porque realmente con la cantidad de vueltas que tiene esto aquí, 1, 2, 3, hasta 5 vueltas o 6, si quisiéramos que fuera girando en torno y fuera subiendo a lo largo del mango, no funcionaría, porque tendría que estar más en diagonal, ¿vale? Tan rectas no podrían ir subiendo. O sea, muchas veces los concepts, cuando los pasamos al 3D, nos damos cuenta de cosas que el concept artist se ha tomado un poco la libertad a nivel un poco más artístico, porque le quedaba mejor, a lo mejor ese efecto, pero luego en la práctica no vamos a poder hacer el mismo efecto, ¿vale? Eso es una cosa que es un poco rollo, ¿no? Vale, vamos a cogernos esta otra y esta otra le vamos a decir que vaya en la otra dirección, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya de una forma sencilla, fijaros que ya hago como esa especie como de cinta sobre cinta que al menos da sensación de que es algo más o menos real, ¿no? Que no es una cosa ahí totalmente que no funcionaría, ¿no? Vale, vamos ahora sobre esta misma helix, que sigue siendo un spline, le podemos aplicar ese mismo FFD, ¿no? Que le aplicamos al resto de los objetos. Podemos decir aquí que tenga, por ejemplo, de 2 por 2 por 5, ok, ¿vale? Y vamos a jugar un poco con este FFD pues, para que la cinta no se nos quede ahí todo el rato igual, ¿no? Si yo esto un poco lo voy variando, ¿vale? Voy a poder conseguir, bueno, pues yo que sé, que por ejemplo esta zona se quede así, pero que luego esta zona a lo mejor baje más por este punto, se quede más para acá, suba. Bueno, voy a poder conseguir un poco a lo mejor un efecto un poco más gracioso que no tener una cinta ahí que está como subiendo, ¿no? Ahí sin mucho sentido, ¿no? ¿Vale?
Entonces esta sería un poco la manera, ¿no? Tener como primero la cinta como más sencilla y luego ya sobre esto pues ya lo voy un poco yo deformando para conseguir un poco que tenga un poco más de sutileza, ¿no? Igual que la de abajo, por ejemplo, la que teníamos debajo, FF de box, set number, 2x2x5, ok. Pues 3/4 lo mismo, ¿no? Vamos a coger esta un poco, esta por ejemplo sube hasta aquí, pero fijaros que ya sí que da la sensación de que realmente tengo una cinta que realmente es funcional, ¿vale? Que estás como abrazando realmente lo que tiene por debajo, que realmente lo han ido como enrollando, ¿vale? No es una cosa... ¿Vale? El hecho de que también se vea un poco la pieza que tiene debajo, bueno, pues en este caso no, en el concept no está pensado de esa forma, pero quizás también le daré un toquecito. A mí, desde mi punto de vista, creo que no funcionaría del todo mal, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, en este punto, ¿vale? Esto habría que trabajarlo con un poco más de delicadeza, ¿vale? Para conseguir 100% el efecto que queramos buscar, ¿no? Quede más o menos tapado, lo que necesitemos, ¿vale? Vale, del mismo modo haríamos de una forma bastante similar esta cuerdecita que tenemos por aquí, ¿vale? Pero quiero aprovechar para avanzarlo un poquito más y enseñaros un poco más alguna otra cosita, ¿vale? Por no perder un poco mucho más tiempo viendo otra vez un poco lo mismo, ¿vale? Quería pasarme a una versión en la que simplemente, bueno, pues está un poco más avanzado. Bueno, es un poco lo mismo que hemos ido viendo, ¿vale? Pero así puedo aprovechar para enseñaros un efecto que es bastante interesante, ¿vale? El tema para hacer temas de cuerdas y demás. Yo en este caso lo estoy haciendo a través de esa misma spline que teníamos originalmente, ¿vale? Directamente lo que yo tengo es una textura que vamos a abrir un segundito por aquí. Venga, vamos a abrir aquí un momento el Designer, un segundito, y vemos un poco, es una cosa, un buen apoyo, ¿vale? Designer es un programa que la verdad que viene bastante bien, ¿no? Para poder generarnos diferentes recursos, ¿vale? En este caso es un recurso que me va a ser muy útil, ¿no? Para poder generarme un tramado de cuerda, ¿vale? Va a ser aquí de nodos y demás, que bueno, habría que dedicar casi de 2 horas solamente a explicar un poco cómo funciona, pero bueno, que sepáis que va a ser un muy buen aliado, ¿no? Para nuestro trabajo, ¿vale? Cuando queremos hacer cosas muy concretas, va a ser una buena cosa el poder utilizar esta técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente yo tengo la spline que tenía original, ¿vale? Le estoy indicando a la spline que genere ya unas UVs. Si yo me voy a ir directamente aquí a este objeto y le colocamos un grab y lo chequeamos, vemos que tenemos ya aquí unas UVs que no están correctamente establecidas, pero que están, al menos todas las caras del objeto están mapeadas, ¿vale? Vale, una vez que tenemos eso, tenemos un modificador. Fijaros que lo que nos permite es decirle cuántas veces queremos que nos tilee esa textura, ¿no? sobre mi objeto base. ¿Vale? Tenemos así. ¿Vale? Al final tenemos que conseguir que esto tenga una apariencia de que la cuerda está siendo como trenzada de forma correcta. Si yo esto lo dejo como me vendría por defecto, lo tendría así, lo cual es una cuerda bastante extraña. ¿Vale? Pero si yo lo voy tileando, voy haciendo que como que se van como enroscando más, ¿no? Esa textura que he generado. Le metemos una vez más un chamfer, simplemente para tener aquí estos finales correctamente establecidos. ¿Vale? Y me cojo este objetito. Aquí le he hecho un poco lo mismo, ¿vale? En estos dos objetos. Nos cogemos estos objetitos y nos los llevamos a ZBrush, ¿no? Simplemente porque me va a ser mucho más sencillo el establecerlo de esta forma, ¿vale? Que intentar ponerme yo ahora en 3D Studio a modelarme una cuerda o algo parecido, ¿vale? Tenemos aquí los objetos. Vamos a subdividirlos. En este caso, como vamos a aplicar un desplazamiento correspondiente a la cuerda, vamos a tener que subdividir bastante, ¿vale? Para que se vea realmente bien. Vale, perdona que estoy color.
Vale. Vamos a ponerle, como os decía, este mapa de desplazamiento que hemos generado previamente en Designer. Vale, lo tenemos por aquí. Vale, y vamos a ver un poco qué efecto da, ¿no? Le damos aquí. Vale, esto es un poco lo que tengo. Esto sería una preview de lo que va a hacer cuando lo apliquemos, pero bueno, ya veo un poco más o menos por dónde van los tiros. Si le damos a apply, esto es un poco lo que tengo, se queda muy fuerte. Cuando lo aplicamos va a sobresalir un poco más de lo que parecía, pero bueno, le podemos dar un poco ahí el punto. Yo aquí, lógicamente, lo que os recomiendo que chequeéis contra el objeto, ¿no? Esto me puedo llevar un poco todo para ver un poco cómo funciona. Bueno, para ver un poco la escala, ¿no? Si esta cuerda por sí misma es un poco complicado el poder ver si está o no funcionando bien el efecto, ¿vale? Entonces, vamos a traernos un poco también el resto del objeto. Para, por comparación, por ver un poco tal funciona. Bueno, pues está ahí más o menos operativa, ¿no? Más o menos funciona el detallito. Aquí no tienes efecto, es un tipo de cuerda distinto, pero bueno, yo en este caso yo le pondría algo de esto porque queda, la verdad que queda bastante interesante, ¿vale? Vale, vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa de 5 minutillos y vamos a seguir un poco a partir de este punto. Vemos un poco cómo detallar algunos de estos elementos en ZBrush, ¿vale? Cómo conseguir un poco, pues con esta geo tan sencillita, pues vamos a irle dando un poco más de caña, ¿no? A lo que ahora mismo tiene, ¿vale? Vamos a grabarnos esto de momento y ahora, si os parece, hacemos una pequeña pausita de 5 minutos y seguimos, ¿vale? ZBrush, Knife, 01, vamos a poner Knife clase. Vale, chicos, pues hacemos una pequeña pausa. Ahora en cinco minutitos seguimos, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Vale, ya estamos otra vez por aquí de nuevo. Vamos a acabar de rematar esto un poquillo, como os decía, ¿vale? Vamos a ver un poco, por ejemplo, alguna pieza de por aquí, ¿vale? Detallarla un poquito, simplemente. Vemos un poco el efecto así de forma general, ¿vale? Entonces, bueno, yo me he importado aquí todo el objeto. Seguid viendo la pantalla, ¿verdad? Si me escucháis correctamente. Sí, Vale, se escucha y se fenomenal. ve. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a cogernos, por ejemplo, esto de por aquí. Nos lo vamos a sacar como una subtool diferente, ¿vale? Subtool, split hidden, ¿vale? Nos quedamos solamente con esta, ¿vale? Que tenemos por aquí. Y lo más sencillo, bueno, pues para no liarnos demasiado, vamos a generar una geometría que más o menos sea un poquito más consistente. Vamos a hacerlo, por ejemplo, un Dynamesh. Y le ponemos, por ejemplo, vamos a poner con 128 de primeras, lo tenemos aquí más o menos operativo, un poquito más, 256. Esto lo estamos haciendo simplemente para que la geo, bueno, venía un poco subdividida de aquella manera, para tener una geo que nos sirva para poder trabajar la pieza de manera correcta, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo lo que siempre os recomiendo que intentéis ver un poco cuál sería un poco el proceso que se ha seguido con este elemento. Es decir, a mí me da la sensación de que se trata de un elemento que originalmente sería como una pieza de chapa o algo así, bastante, bueno, pues yo qué sé, como un poco reventada, por así decirlo, y luego es como, vamos a hacer como un pulimentado en algunas zonas. Hola, buenas. Uy. Simplemente para intentar que transmita un poco esta misma sensación, ¿no? Bueno, pues en este caso yo tengo un pincelito que empleo bastante, que en su momento me hice hace ya muchísimo tiempo, que utilizo bastante, ¿vale? Que genera esa especie como de efecto como de abolladuras, ¿vale? Lo podemos ir aplicando como de forma un poco más a lo bruto, por así decirlo, de primeras, porque luego vamos a, como os digo, a pulimentar un poco esta pieza, ¿vale? Pero esto ya nos va a permitir
tener una base sobre la que trabajar que no sea un plano, ¿vale? Precisamente para conseguir ese efecto de que está como un poco más hecho a mano, por así decirlo, ¿no? Ese efecto. Metemos un poco ahí sin mucha preocupación. Vale. Y en el momento que lo tenemos en este punto es cuando vamos a empezar a darle este efecto de como de pulimentado, ¿vale? Se lo podemos dar con diferentes pinceles, por ejemplo con este planar, ¿vale? Enseguida conseguimos un poco, si ponemos un poquito esto más fuerte, ¿vale? Fijaros que vamos a poner un poquito más flojo para que no quede tan cantoso. Vale, fijaros que de una forma sencilla ya empieza a haber como ciertas transiciones entre el objeto, zonas que se quedan, empiezan a quedarse como un poquito más afiladas, zonas que siguen quedando como un poquito más abolladas, ¿vale? Va a ser una buena idea, como os digo, el partir de algo que tenga un poquito más de información, ¿vale? O sea, por eso le he metido esa primera capa, como esa especie como de textura, como de ruidillo, por así decirlo, ¿no? Tenemos que tener especial cuidado con el borde del objeto, que no se nos quede como demasiado afilado, porque luego va a ser un problema para poderlo seguir esculpiendo. Vamos a darle, por ejemplo, algún toquecillo más por aquí. Vamos a ponerlo aquí al 100% y vamos a intentar los bordes un poco. Pues, vale, algo así, por ejemplo, me puede servir. Vamos a intentar matar biselar un poco algún bordecito, ¿no? Esto de por aquí, por ejemplo, puede funcionar. Aquí lo mismo la zona del filo. Un poco más chiquitito, ¿no? Le podemos seguir dándole un poquito aquí más de historietilla, ¿no? Para conseguir ese efecto como un poco más faceteado, ¿no? Que queramos darlo. Aquí va a depender mucho, como podéis imaginar, del estilo, ¿no? Que le queramos dar a nuestro elemento, si va a ser un poquito más realista, va a ser un poco más estilizado. Yo suelo hacer las cosas bastante estilizadas, ¿vale? Es realmente la mayor parte de los proyectos en los que he trabajado y demás, sobre todo en esta última época, son proyectos un poquito más estilizados y donde yo realmente me siento más cómodo trabajando, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco de exigencias, ¿no? Vale, vamos a utilizar otro pincel, por ejemplo, este ORB Flatten Edges, ¿vale? Que este me va a servir un poco pues, para hacerlo ya, ese mismo efecto que estaba haciendo como más general, pero como de una forma ya como más controlada, ¿no? Ir consiguiendo un poco el efecto de lo que yo necesitamos. Poner un material un poquito más fuerte, que se vea un poquito mejor ese efecto, ¿no? que me está haciendo en el objeto, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Seguimos un poco dándole con este pincelillo, como os digo, ¿vale? Ya intentando ya un poco, bueno, pues aplanar un poco en la medida de lo que nosotros queramos conseguir del objeto, ¿vale? Que quede más o menos aplanado. Ya va a depender un poco del 100% del acabado que le vayamos a querer dar, pero fijaros que con la geo que me he traído es ya una buena base para poderle dar ese efecto como un poco más de metal trabajado, ¿no? Lo mismo que yo por aquí puedo más o menos ir. Aquí en el concept tampoco es que se quede demasiado claro cuál sería, no parece que esté como demasiado afilado, nosotros lo vamos a dejar quizás un poquito más, hacer ese efecto del filo un poco más visible, ¿vale? Pero fijaros que es un proceso relativamente sencillo. Si yo ya parto de una textura que más o menos le da un poquito de carácter al objeto, ya no me estoy enfrentando a un plano, ¿vale? Ya tengo ya una serie de cambios de altura que hace que funcione, ¿no? Más o menos, que ya según yo estoy aplanando, pues ya se empezará a quedar como zonas como dañadas, empieza a generar un poco de sensación un poco más interesante, ¿no? Que empezar a trabajar un poco sobre un plano. Vamos a ponernos... Esto me está molestando, lo ponga donde lo ponga, me está... Es lo malo de acostumbrarse a trabajar con dos monitores, que luego cuando tienes que trabajar con uno, se complica un poco las cosas, ¿no? Esto ya vamos a hacerlo un poco como más visible, ¿no? El efecto este del
el efecto este del afilado, ¿no? Simplemente, como que realmente como que lo han afilado. Al final es un poco como si nosotros estuviéramos haciéndolo, por así decirlo, de manera real, ¿vale? Es decir, yo voy afilando pues como yo me lo encontraría para conseguir un poco el efecto que yo le quiera dar al elemento, ¿no? Simplemente, ¿vale? Como es una cosa que se tiene que dar así un poco con una sensación un poco cutrecilla en cuanto al acabado, pues oye, tampoco voy a hacer una cosa súper precisa, sino que bueno, lo han afilado lo mínimo minimísimo para que esto sea cortante y ya está. ¿Vale? Es un poco el mismo efecto que yo intento buscar en el objeto. No intento que esto quede como si fuese un cuchillo técnico súper preciso de fibra de carbono, porque no es lo que transmite precisamente el concept, ¿no? Es importante que nosotros cuando veamos esa fase de sculpting del objeto, pues nos transmita un poco las propiedades reales que tendría un poco este material si fuera de verdad, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo podemos dejar, por ejemplo, un poco así. Vamos a romper un poco de estos bordes en alguno de ellos. Fijaros, con muy poquitos pinceles, enseguida ya conseguimos un poco que esto empiece a pillar un poco de sensación un poco interesante, ¿no? De lo que queremos realmente conseguir. No nos tenemos que meter con 14 millones de pinceles, ¿vale? Solamente vamos a emplear, como siempre, lo mínimo minimísimo. Es mejor controlar un abanico pequeño de pinceles en lugar de intentar cada día estar probando un pincel nuevo que tampoco sabemos 100% muy bien qué resultado nos va a dar, ¿vale? Entonces, como os digo, si manejamos unos cuantos, pero los manejamos bastante bien porque ya estamos acostumbrados a utilizarlos, pues en la mayor parte de los casos va a ser más que suficiente, ¿no? Para conseguir un poco el acabado que le queramos dar a nuestras piezas. Bueno, podemos dejar más o menos a lo mejor como primera fase un poco en este punto. Nos ha ido generando algunas cositas que son más o menos interesantes. Esto queda un poco extraño. Vamos a acabar de rematarlo un poco por aquí. Bueno, algo así más o menos nos podría servir. Un poco la naturaleza que tiene este asset creo que se transmite más o menos un poco el rollo que le estamos dando. Vale, siguiente cosa que vamos a hacer es romperle un poco los bordes. ¿Vale? Vamos a ponernos el Trim Dynamic, por ejemplo. Vamos a bajarle bastante el Focal Shift e intensidad bastante. Y vamos a llegar un poco, bueno, pues lo mismo. Si le hemos trabajado tanto daño por esta zona, pues esto también deberíamos de intentar que se quedara todo un poco en consonancia, ¿no? No hace falta que nos pasemos 3 pueblos rompiendo, pero sí al menos que transmita que realmente lo que es el borde también está bastante dañado, ¿vale? Hacemos un poco de esta manera. Aquí vamos a hacer un poquito lo mismo también. Vale, sin pasarnos, lo ideal es eso, ¿vale? Que nosotros, este objeto realmente estaría bastante petado, ¿vale? O sea, realmente sí que transmite que realmente estaría todo bastante dañado, ¿vale? Pero tampoco es algo que tengamos que aplicar 100% en todos los objetos, el dejarlo todo como súper reventado. Depende el feeling, ¿no? Que le queramos dar al elemento en cuestión, ¿vale? Esto es como todo, ¿vale? Vale, vamos a acabar de dar un poquito por aquí, por algunas zonas. Esto lo dejamos un poco de esta manera. Dejamos un poco por aquí. Matamos aquí un poco esta zona. Por aquí lo tenemos. Algo así, por ejemplo, nos podría más o menos servir. Y este por aquí otro poquito y ya está. Vale, lo dejamos, por ejemplo, en este punto. ¿Vale? Y vamos a mellarle también un poco esta zona, ¿no? Por ejemplo, en la zona esta interior. Lo mellamos un poquito también. Aquí, como os digo, ¿vale? Es importante que haya zonas que como que vaya variando, ¿no? Que no se quede todo como si hubiésemos cogido una lija y nos hubiéramos dedicado a pasarla por todo el objeto, sino hacerlo con un poquito de sentido, ¿no? ¿Vale? Intentar darle un poco ahí
variedad, por así decirlo, ¿no? Que haya zonas que estén más melladas, zonas que estén menos, es lo que le va a dar sensación de verdad a nuestro objeto, ¿no? No es decir, me paso por todos los sitios igual, sino bueno, que realmente transmita un poco esa sensación, ¿no? Vamos a hacer un punto por aquí, un punto por allá, bueno, simplemente algo así más o menos nos podría servir. Vamos a trabajarle un poquito algún rotillo por algún lado, ¿no? Por ejemplo, esto ya es un poco, como os digo, el tipo de acabado que le queramos dar al objeto, ¿vale? Pero bueno, siempre darle algún toquecito por ahí, por aquí, por allá, siempre va a hacer que genere un poco una sensación un poco más real. Vale, yo siempre que si os fijáis, estoy todo constantemente, el objeto estoy constantemente como yendo con él para adelante, para atrás, diferentes ángulos, me alejo, veo qué tal funciona el efecto, vuelvo otra vez a acercarme. Vale, no os centréis solamente en hacerlo solamente en una dirección todo, porque lo suyo es que el objeto vayamos viéndole qué tal funciona en diferentes facetas, ¿no? No simplemente centrarnos todo el rato en el mismo lado, porque no es el objeto, ¿no? Ya veis que poco a poco ya va pillando esa sensación un poco más de algo, al menos transmite algo que es rígido, ¿no? No te da la sensación de que sea algo que esté hecho de barro o algo parecido. Eso es, si más o menos lo va pillando, pues oye, significa que algo estamos haciendo bien, ¿no? Tiene que transmitir de que realmente es una cosa que o al menos si me lo clavo, que da la sensación de que es una cosa que me dolería, ¿no? Que no es una cosa que dices tú, bueno, es que me van a clavar y enseguida se va a doblar, ¿no? Como si fuese de goma. Bueno, ya sobre esto, pues yo os recomiendo que también empleéis layers, ¿no? Lógicamente, si ya le quiero hacer algún efecto como más concreto, bueno, pues hay también una serie de pincelitos que poco a poco vamos haciéndonos con ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, tenemos aquí, por ejemplo, estos como para darle como más algún efecto concreto. Bueno, pues por ejemplo, yo lo que os recomiendo cuando lo estemos aplicando ese tipo de efectos, suele ser una buena práctica el aplicarlo a lo mejor un poquito más de forma genérica sobre todo el objeto. Vamos a poner un poquito más fuerte. ¿Vale? Lo aplico, por ejemplo, de forma genérica sobre todo el objeto en una layer. ¿Vale? Se lo aplico un poco a lo loco. ¿Vale? Me preocupa que lo único que se quede con la escala que yo necesito. ¿Vale? Que yo desde lejos, una vez más, siga teniendo información. No quiero generar un ruido que sea así, que me aleje y vea puntitos y que me tenga que acercar aquí para verlo, ¿no? Sino que algo que se vea bastante evidente. Esa de la ketromanía, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora directamente puedo quitar esta layer, ¿vale? Utilizar la funcionalidad de More Target que tiene el ZBrush, que está muy bien, que es grabar como una versión de esta geometría sin aplicar el efecto, ya está como guardada, aplico el efecto y ahora con el pincel de Morphing, este pincel de Morph, yo puedo, bueno, pues poner una intensidad y ir recuperando cómo estaba el objeto en algunas zonas antes de que yo aplicara el efecto, ¿vale? Entonces, de todos estos cantidad de detalles que yo le he incluido, puedo irle como rebajando y solamente quedarme un poco, pues, yo qué sé, pues aquellos que me generen un poco el rollo que yo le quiera dar a mi asset, ¿no? Es como una forma de poder meter como un detalle como más ruidoso y yo ya poco a poco ya voy limpiando y me voy quedando exclusivamente pues, con aquellos que me funcionan, ¿no? Que me transmiten un poco lo que yo quiero conseguir. Esto, la máxima es un poco siempre la misma, ¿vale? Es decir, tengo zonas como más de descanso, tengo zonas como más dañadas, ¿vale? Es lo que va a transmitir que el objeto funcione, no el meter un detalle a todo en general, sino que tengas zonas que te cuenten diferentes cosas, ¿no? Le podemos aplicar otro, ahora quizás un poquito más finito, por ejemplo de este tipo, ¿vale? Un poco del mismo modo, vamos a aplicarlo bastante grande, vamos a hacer un mortalle también antes de empezar a hacer nada, simplemente para
tener un poco esta versión del objeto. Se lo aplicamos un poco así, un poquito más, ya como un detalle un poco más fino, tanto en esta parte, ¿no? Como en esta parte de por aquí, por ejemplo. Algo así puede funcionar, ¿vale? Y ahora sobre esto, pues lo vamos limpiando igual, ¿vale? Nos ponemos el pincel de Morphing y vamos diciendo, venga, pues de todos los puntos que me han generado, ¿cuáles me interesan? Bueno, pues algunos, ¿no? Simplemente no quiero que me quede súper ruidoso, pero sí que tenga un poquito de ruidillo en algunos sitios, ¿vale? Me va a hacer que funcione un poquito mejor, la superficie ya empieza a ser un poco más graciosa, ¿no? Se transmite un poco más esa sensación que queramos dar a nuestro objeto, ¿no? Es muy importante, como os digo, ¿vale? Que el objeto funcione a diferentes distancias, ¿vale? O sea, no tiene que ser que yo me acerque aquí para poder ver el detalle, sino que yo de lejos tengo que de alguna manera también poder ver un poco toda esa cantidad de detalle que le estoy incluyendo, ¿vale? Bueno, le podríamos dar aquí a lo mejor otro pequeño meneo, ¿vale? Una vez ya con esos detalles, pues bueno, pues seguir un poco nosotros pues acabando de pulir un poco algunas zonas. Bueno, ya va a depender un poco del tiempo que tengamos para acabar nuestro asset, pero bueno, ya fijaros que como que me voy apoyando en lo anterior, por así decirlo, para cada vez incorporarle una mayor cantidad de detallito a nuestro objeto, ¿no? Ir como, bueno, pues trabajando este tipo como de efectos, ¿no? Como de rebabas que quedan en algunas zonas. Algo así, pues. Podríamos dejarlo, por ejemplo, en un punto quizás parecido a este. Sería, yo creo que más o menos funcional. Vale, vamos a trabajar, si os parece, un poquito este tema de las cintas. Vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a quedar solamente con estas cintas en una subtool aparte. Subtool, split hidden, las tenemos por aquí operativas. Son estas, las tenemos aquí, ¿vale? Vamos a subdividirlas un poco. ¿Vale? Esto habría que hacer un ageo, como os podéis imaginar, un poquito mejor de lo que tengo ahora mismo, ¿vale? Me lo he traído un poco ahí simplemente para que pudiéramos ver alguna cosilla. Esto habría que hacerlo un poquito más, con un poco más de calma, ¿vale? Y bueno, hay algún pincelito también por aquí interesante, este pincel de Claude, que es un pincel gratuito que os podéis descargar de internet. De una forma más o menos sencilla, voy a poder, fijaros, lo he hecho justamente en la que no, se ve, pero vamos, podemos hacer, por ejemplo, alguna de estas. ¿Vale? A poquito que le demos alguna zona como que sale para afuera un poco, ¿no? Que tiene ahí un poco la tensión de que está realmente una cinta sobre la otra en algún punto. Bueno, es una cosa, es otro tipo de elemento que también enseguida queda bastante agradecido, ¿no? Es bastante... Vale, fijaros que enseguida que le des un poquito más de... Es importante, ¿no? Que al final todo tenga un pequeño pase, al menos. Habrá piezas que tengas que darle mayor pase que a otras, pero por lo menos que tengas algún pequeño pasecillo, siempre va a hacer que nuestro objeto tenga una sensación un poco más real, ¿no? Que si estamos dejándolo directamente la cinta ahí colocada sin más, ¿vale? Un pequeño pasecito que le demos ya genera una sensación más de que realmente es real, ¿vale? O sea, no es algo que está ahí como que hemos cogido un ajeo y se lo hemos enchufado y para adelante con ello, ¿vale? Fijaros que hay muchos objetos que con un trato muy pequeño en Z van a mejorar de bastante, ¿vale? Simplemente de lo que teníamos inicial a esta versión, pues fijaros que con 4 trazadillas que le hemos metido ha mejorado bastante, ¿no? Simplemente de una forma así bastante sencilla, ¿no? Esto como lo mismo, ¿vale? Yo podría esto seguirlo trabajando bastante. Vamos a ver si me deja, vamos a probar si me deja hacer un Dynamesh. No lo estoy seguro porque como me lo he traído muy a lo loco, se me va a juntar todo. A ver si por grupos, no. Bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, aunque me esté cruzando algunas, tampoco me preocupa mucho para lo que vamos a ver ahora. Dynamesh, no. Bueno, vamos a dejar, por ejemplo, este punto, subdividimos un poquito.
¿vale? Y de esta forma le vamos a poder también meter alguna texturita, ¿no? Vamos a meterle, por ejemplo, un efecto como de cuero, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Lo mismo, hacemos un mortal y otra vez más. Yo estos efectos siempre lo que hago es eso, intento como aplicarlos con bastante dureza y sobre todo que una vez más que se vea desde lejos, ¿vale? Es decir, no voy a hacer el efecto para hacerlo así, pues tengo que acercar aquí para verlo, ¿no? Porque en el momento que me aleje ya no estoy viendo nada, ¿no? Entonces voy a aplicarlo grande, todo lo grande que me aguante sin que quede extraño. ¿Vale? Algo así, por ejemplo. Bueno, aquí tener cuidado, ¿vale? Tengo que activar el tema de Buff Face Mask del brush, ¿no? Dentro de las opciones, ¿no? Para que no me lo aplique por la parte trasera. ¿Vale? Lo tengo aquí. Se lo aplicamos también por aquí, por ejemplo. Se lo aplicamos por aquí también, por ejemplo. ¿Veis? Un poco a lo loco. Simplemente, de momento necesito tenerlo todo más o menos cubierto. Y ahora con el pincel de Morphing me va a ser más o menos sencillo empezar a limpiar, ¿no? Y que solamente ese efectito concreto se me quede en algunas zonas. Al final yo lo que tengo que intentar es que los objetos no queden especialmente cargados, ¿vale? Porque si no, al final nada más que lo único que tengo en mi objeto es ruido y no es lo que busco. Busco que realmente el objeto, la vista pueda descansar en ciertos detalles, pueda, ¿vale? Que dé un poquito una sensación un poco más agradable de cara a visualizar nuestro objeto, ¿vale? Bueno, esto lo podemos seguir trabajando, le podemos dar a lo mejor ahora ya sobre esta base de textura, pues decir, bueno, pues ahora cogemos con un Dan estándar, empiezo yo ahora de todas estas arrugas que me ha ido generando, pues puedo ir repasando algunas, ¿vale? Ya para conseguir un poco el efecto concreto que a mí me interese, ¿vale? Esto lo he dejado todo soldado, no sería, como os podéis imaginar, la mejor opción, ¿vale? Pues si no se nos va a enguarriñar mucho enseguida la geometría. Esto habría que haberlo mantenido, que las cintas tuvieran esa propiedad de que sigue siendo una geo que rodea, no todas juntas, ¿vale? Hubiera sido mucho más sencillo para aplicar las diferentes cosas, pero bueno, más o menos vemos un poco a lo que nos estamos un poco refiriendo, ¿vale? Simplemente sería ya un poco, pues, poder algunas zonas como más repasarlas, ¿vale? A eso también le podemos aplicar un poquito de rotura en los bordes, ¿no? Las zonas de las cintas que están como un poquito más levantadas, pues también podemos decir, bueno, pues esto se ha roto un poco por aquí, esto se ha roto por aquí, ¿vale? Al final todo tiene que tener realmente una consonancia, ¿no? Si lo estamos dejando esto súper reventado, pues luego no podemos dejar esto como si les acabaran de poner las cintas hace 5 minutos, ¿no? Vamos a ver también un efecto como que realmente esto es una cosa que también está pues bastante dañado, ¿no? Es un poco lo que le va a dar a todo un sentido, ¿no? Eso es importante, ¿vale? Algo así, por ejemplo, podemos dejar y vamos a ponernos, hacer algún cortecito también en algún punto, ¿vale? Fijaros que con muy poquitos detallines que le meta ya empieza a dar la sensación de que está realmente bastante dañado, ¿vale? No hace falta que yo me dedique aquí a meterle 14.000 millones de texturas, de ahora una textura de ruido, de no sé qué, ahora con muy poquita cosa enseguida transmite un poco el punto justo de algo que está más o menos un poquito dañado, ¿vale? Podemos meter algún detalle un poquito más característico. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver si lo consigo encontrar. Damage Fabric. Este no es. Está todo esto en el medio. Vamos a ver si encontramos este, por ejemplo. Lo tenemos, ¿vale? Podemos ya colocarle algún detalle un poquito más. Pero que haya un par de ellos, ¿vale? No le metáis 14.000, ¿vale? Si queréis meter algún detalle un poquito más agresivo, como que realmente la tela ahí sí que está como más rota o menos o lo que sea, ¿vale? Pero hay que intentar no abusar demasiado de este tipo de efectos, si no al final nos queda todo como una amalgama de cosas y no es lo que queremos, conseguir, ¿no? Simplemente algo sutil, ¿no? Que tengamos algún punto a lo mejor un poco más roto,
Bueno, fijaros que el concepto tampoco es que se hayan complicado mucho la vida, entonces estamos yendo quizás un punto más allá, pero bueno, le da un poquito más de rollo a la pieza. Y bueno, chicos, Hola, Antonio. sí, quedan 10 Te minutillos. comento. Sí, justo te iba a decir, quedan 10 minutos, entonces podemos ver si alguno de nuestros participantes quiere preguntarte algo y así Sí, resolver perfecto, alguna duda. y lo cerramos aquí, si os parece. Me hubiera Vale. gustado poder avanzar más, pero claro, esto al final 2 horas tampoco da para poder hacer mucho más. Yo creo que al menos hemos visto hasta esta fase del high poly, hemos visto un poco todo el proceso, un poco de al menos de cómo plantearse una serie así más o menos para empezar a trabajarlo un poquito más en detalle, ¿vale? Habrá que continuar ahora con fase de low y demás, pero bueno, para otra ocasión. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, alguna consulta que hacer, aquí estamos para poderos responder en la medida de lo que podamos. Hola. Buenas. Hola, Antonio. Muchas gracias por la masterclass. Me ha gustado mucho, la verdad. Me parece perfecto. Gracias. Tenía una pregunta, sin irme muy largamente a que sigas el proceso y demás, porque es hasta donde has llegado. Una vez, imagínate, terminases hacer los diferentes elementos, los detalles en ZBrush y demás, ¿lo volverías a pasar a 3D Max y harías retopología y Sí, luego mira, yo harías proyección? esto lo podemos ver muy rápido si queréis. Esto sí que lo tengo más o menos preparado, al menos este punto. Yo al final lo que haría sería traerme el objeto decimado desde ZBrush, ¿vale? Para que pese un poquito menos, ¿vale? Y sobre esto, efectivamente, yo haría una versión low poly, ¿vale? Yo tendría mi low poly, que en este caso sería esto, que tenemos por aquí, ¿vale? Y dejadme un segundo, que eso sí que lo tengo por aquí. Una versión low poly que capture la silueta del objeto, ¿no? ¿Vale? Y con esto me va a servir para bakearlo, ¿vale? Yo lo voy a tener aquí en Marmoset para poder hacer el bake del objeto. Y esto es un poco el resultado final. Esto es mi geo. El Marmoset entiendo que lo hace un poco como el ZBrush y también como el Substance Painter, que lo proyecta en todos los mapas, ¿no? Es una proyección. Generas un Vale. normal map, ambient occlusion, mapa de curvatura, etcétera, ¿vale? Y tú vas sacando un poco el mapa. Sería equivalente a lo que puedas hacer con Painter, ¿vale? Es un bake de todo el detalle que yo tengo en el High Poly, que esto, como sabéis todo el mundo, esto no me lo puedo llevar a ningún lado, son 652.000 polígonos, esto Sí, no hay tiene motor, sentido. no hay motor que se lo coma. Entonces, todo este detalle me interesa generarlo sobre una geometría muy bajita, como es este caso, ¿no? Intentando capturar pues toda la esencia del high poly, ¿no? Vale. Ese sería el proceso. Y luego ya me lo llevaría a Painter y en el Painter pues ya pues lo deslizaría. Harías más las texturas. Eso es. Y otra pregunta también rápida, que no sé si es muy complicado a lo mejor de preguntar, es este tipo de asset, por ejemplo, que sería para un videojuego, por lo que entiendo, ¿Sí? ¿alrededor de cuántos polígonos normalmente buscan que tenga este pues mira, tipo de asset? Un asset como este, una cantidad, por ejemplo, de en torno a unos, yo qué sé, pues a lo mejor unos 6.000, podría estar bien, más o menos 6.000 triángulos o por ahí, entre 5.000 y 10.000 en función de lo lejos o cerca que se vaya a ver en el. Si yo es un asset que me va a permitir que, yo que sé, está en la pantalla de inventario del personaje y yo puedo empezar a rotarlo y no sé qué, pues a lo mejor sí que me van a dejar hasta 10.000 o por ahí más o menos. Vale. Si va a ser un asset que va a ser más, imagínate que va a ser en el juego y lo vas a ver en una mesa que está puesto y tú como mucho lo vas a ver a esta distancia, pues a lo mejor te van a dejar menos. Va a depender un poco sobre todo del propósito que vaya a tener. Vale. Pero vamos, los tiempos del dejarlo todo como súper poligonado porque no había suficiente geo han pasado, ¿vale? Ahora ya le puedes meter a todo una cantidad. Esto sería algo razonable, más o menos, para una distancia media, más o menos. Ahora que tú lo pudieras ver, fíjate que a esa distancia, bueno, te sigue aguantando, ¿vale? Se empieza a ver en algunas zonas algún fallito, pero bueno, en general la silueta te da un poquito esa forma que funciona. Vale, pues esas eran mis preguntas. Muchas gracias por la masterclass, Antonio. Nada, perfecto, me alegro que te haya gustado. Vale, ¿Alguna otra? Sí. Por el chat tenemos una pregunta de Álvaro ¿Sí? que nos dice, muy guay el taller.
quería preguntarte si para las armas tipo pistolas o rifles utilizáis el mismo workflow. No, piensa que esto es un workflow que está más orientado a elementos que necesitan una pasada de Z. Z se lo vas a dar solamente en el caso de que sea necesario. Es decir, si esto es como os decía, fuera un cuchillo de precisión hecho de fibra de carbono, no sé qué, no sé cuántos, que acaba de salir de la tienda, yo no lo metería en Z porque no tiene mucho sentido. Sería mucho más trabajo de 3D Studio, de que todas las superficies en este high poly, ¿no? Pues estén perfectamente, funcione, ¿no? A nivel de hard surface, etcétera, ¿no? Va a depender mucho del proceso. O sea, el proceso de bake sí que lo vas a tener que hacer, sí o sí, si es para videojuego, pero el hecho de pasarlo por ZBrush o no va a depender un poco del tipo de acabado que le quieras dar a las piezas, ¿vale? Es decir, yo al menos, si mi elemento, vamos a llamarlo táctico, súper elegante, lleva algún elemento de tela, sí que le daría al menos una pasada de arrugas, porque eso sí que va a ser necesario, pero a lo mejor no va a hacer falta todo ese trabajo de detalle en ZBrush, ¿vale? Con la pieza bien elaborada en el programa 3D va a ser suficiente. Y a lo mejor esos mini rasguñitos que a lo mejor pueda llevar como más de uso como muy, muy moderado, eso sí que lo puedo meter en Painter, ¿vale? No hace falta a lo mejor venirme a acepta y empezar a yo darle aquí tanta caña. Este sí porque sí que todo ese tipo de efectos no los voy a poder meter en Painter, ¿no? Ese tipo de acabados, ¿no? Va a depender mucho de la naturaleza del asset, ¿no? Le tenemos otra pregunta Sí, en relación a la pregunta que te ha hecho Julia antes, y es, para los bakes, ¿es mejor hacerlo con Marmoset en lugar de Substance o es solo una preferencia? es una preferencia. A mí me gusta más hacerlo con Marmo porque estoy en todo momento viendo el resultado final, ¿vale? Hago el bake, cambio, me da un error, reimporto otra vez la pieza, veo la pieza aquí, puedo ver veo el high poly fácilmente, veo el high, veo el low, ¿vale? O sea, a mí me parece más intuitivo en Marmo, pero el resultado final que vas a sacar, el mapa, va a ser exactamente el mismo que puedas sacar en Painter. Eso ya es un poco preferencias. A mí me parece más visual, el poder en todo momento estar viendo tus assets aquí, si tienes algún error, etcétera, ¿vale? Pero vas a sacar el mismo mapa de normales. Sí que no recomiendo que lo hagáis en Z. Z puedes bakearte cosas y eso, pero no es... Yo me iría a Painter o me iría a Marmoset para hacer el bake, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos, por ahí? Pues yo mismamente, mola mucho lo que nos has enseñado. Me alegro que os guste. La retopo de las cuerdecitas, ¿te valdría la geometría de 3D Max que has importado o...? Mira, yo las cuerdas en principio las dividiría en dos partes. Estos dos elementos sí que me haría una geo que fuera pues como un tubo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vamos, como esta spline, quizás con menos geometría, etcétera, ¿no? Ya vería un poco yo el punto. Y yo posiblemente este elemento lo dejaría como fusionado en el low poly con este. ¿Vale? O sea, tendría aquí mi geo y luego tendría que hacer como un poco de retopo por encima para que abrazara realmente este otro elemento y lo bakearía las dos cosas juntas, ¿vale? Tendrías estos dos elementos por un lado y luego estos otros dos 100% aparte, ¿vale? Esto sería un elemento en mi low poly que estaría volando por encima, ¿vale? No intentaría sacarlo a partir de aquí porque no tiene mucho sentido y pensar que esto incluso a lo mejor podría llevar algún tipo de animación para que se bamboleara un poco o cualquier cosilla. Vale. Pues ¿Vale? muchas gracias, hombre. Nada. Bueno, chicos, pues si os parece vamos a ir cortando ya, que son a las 12, ¿vale? Y bueno, espero que os haya servido al menos para tener un poco como introducción, ¿vale? Esto, como os podéis imaginar, es un proceso que en el 3D cualquier cosa, por muy pequeña que sea, pues oye, lleva bastante trabajo, ¿vale? Esto, igual que hemos abordado
parte quizás un poco más de high poly, ¿vale? El proceso de bake no tendría una especial dificultad, pero sí que el proceso de textura, bueno, pues habría que valorarlo realmente bien, cómo lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Pero bueno, sabéis que este es un proceso, como os digo, bastante largo y bueno, hemos abordado una parte de él y espero que os haya sido al menos útil, ¿no? Un poco interesante al menos. Sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Vale, muchas Ah, gracias, Gracias. Antonio. Por aquí, por el Está muy chat, te bien, la están verdad. escribiendo que les está encantando. muy bien, me alegra Así que- mucho, fenomenal. Pues nada, un placer y nada, espero poderos ver alguno por allí por Voxel. Muchas gracias, Vale, Antonio. me preguntan, Sí, Antonio, sí. si tendrías algún mail o plataforma para contactar contigo. Estoy un poco saturado O de lo que correos y demás. sino Yo que lo que escriban a sí, Voxel School sí, a Voxel School yo por si creo que tienen alguna duda sí, académica o cualquier cosa. Sí, fenomenal. Ahí yo creo que sería el mejor Vale, perfecto. camino. Muy bien, pues nada, como os decía, un placer haber podido dar esta charla. Dejo de compartir y nada, y me despido, me despido de vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vale, hasta luego, que vaya muy bien. Tengáis buena mañana. Hasta luego.